Siempre surge una pregunta acerca de, bueno, algunas personas dicen, bueno, ¿será que puede haber una segunda boda? ¿Cierto? ¿Yo me puedo volver a casar? Bueno, eso depende cuáles sean las intenciones, digámoslo, con la cual quiere plantear esta idea, si me hago entender, porque la Biblia obviamente también podemos llevarla estrictamente a ese punto de decir en qué caso sí y en qué caso no la palabra nos dice. Y ojo, aquí ya no va mi opinión, aquí ya no indica exactamente lo que yo pienso o lo que yo creo, sino lo que dice la palabra de Dios y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, partamos de la base de la primicia de lo que hablamos hace 8 días, que hace 8 días nos decía la palabra cuáles son esas causales para el divorcio, en qué circunstancias una persona sí se podría divorciar de alguien, y una es cuando haya una inmoralidad sexual de alguno de los dos, obviamente. Cuando haya una inmoralidad sexual como infidelidad, y de ahí despréndase de cualquier otras cosas con respecto a la inmoralidad sexual. Y también otra que plantea el Espíritu Santo a través de Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 7, en el que Pablo dice, si el no creyente, si una persona un creyente está casado con un no creyente y el no creyente decide irse a abandonar el matrimonio, el creyente no está obligado a retenerlo, obviamente, sino que a ser libre, y él fue llamado a estar en completa y plena paz. Digamos lo que esas son las dos causales en las que la palabra nos da a nosotros instrucción de cuándo puede ser el matrimonio. Ahora, la otra pregunta aquí viene es, ¿y una vez separado podríamos o la persona podría casarse? Plantemos de este punto en lo que mencioné la vez pasada. Y lo que mencioné la vez pasada es que Dios no está de acuerdo con el divorcio. Nos lo dice a nosotros, que el Señor permitió el divorcio en la ley de Moisés, pero por la dureza del corazón de la gente. Pero Dios siempre va a querer y siempre va a desear que las personas se restauren, aun cuando haya inmoralidad sexual. Cuando haya inmoralidad sexual se debe procurar a que haya una restauración. Esa debe ser la intención, porque es el fin. Siempre dijimos de que para que haya una restauración, el afectado tiene que no solamente perdonar, sino estar de acuerdo en continuar la relación, porque puede perdonar y no continuar, pero también el que cometió el daño, el que hizo el daño, debe estar dispuesto a reparar, arrepentido y dispuesto a reparar. Si esas condiciones se dan, pues es posible una restauración allí del hogar y del matrimonio, ¿de acuerdo? Entonces siempre apuntamos a la restauración. Aquí no estamos promoviendo el divorcio, pero llegado en esas circunstancias, pues obviamente planteamos lo que la Biblia dice al respecto, y es que en esas dos causales se puede dar el divorcio. Ahora, quiero mencionarles lo que dice ese texto bíblico, que el mismo Jesús lo mencionó. Mire lo que dice este texto bíblico en Mateo capítulo 19, versículo del 3 al versículo 6. Dice así: y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y recuerde que la pregunta ahí no es que si se puede divorciar, sino que por cualquier motivo. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que el Señor está planteando en esta pregunta, casi afirmación, es: el Señor los llamó a permanecer unidos, son una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Y entonces miren la expresión, que aquí es donde viene la interpretación con respecto a este tema. Por tanto, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. ¿Qué nos quiere decir a nosotros este texto?
Aquí es donde necesitamos interpretar. La Biblia nos está mencionando que Jesús, cuando menciona, dice que lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Y eso es cierto, el hombre no puede separar. El hombre no puede venir a colocar sus propios planteamientos acerca de cuándo sí divorciarse y cuándo no. Gente que a veces piensa que no, es que incompatibilidad de caracteres, es que ya no lo amo. La Biblia no da cabida para el divorcio en esas circunstancias, porque la única manera en la que Dios está estableciendo que se puede dar son en esas dos maneras, no en ninguna otra dos maneras, son en esas dos maneras. ¿Sí me hago entender? Por ende, si Dios es el único que puede, lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Evidentemente Dios plantea solamente dos cosas. Dios es el mismo que establece la regla en la cual, entonces, si una persona reúne esas condiciones en las que la Biblia habla, ocurrió una inmoralidad sexual, por ejemplo, una mujer y su marido fue infiel y se fue, ¿cierto? La mujer puede tener la posibilidad de volver a casarse. ¿Por qué? Porque ocurrió la causal que Dios mismo planteó, por ende la persona está libre. La persona ya no lo está haciendo por su propia voluntad, por ende la persona está libre porque ocurrió la causal que Dios mismo estableció, no que ella estableció. Entonces aquí nos estamos alineando a este principio. Si el no creyente decidió irse de la casa y la persona quedó, el creyente quedó, la persona ya queda en completa libertad. Por ende, no habría pecado en que la persona pudiera volver a casarse. Esas serían en las circunstancias interpretando este texto. Hay algunos... he escuchado otras interpretaciones de otros pastores en el que colocan la postura de que no, en ninguna condición la persona podría volver a casarse. Pero según esa interpretación en ese texto, podríamos decir que solamente podría haber libertad en la medida que la persona reúna el requisito que Dios mismo estableció. Y si Dios lo estableció, pues entonces no hay pecado. ¿Por qué? Porque está reuniendo el requisito que Dios mismo estableció para que obviamente puede ocurrir. Pero quiero terminar esta reflexión con esto. Siempre y como pastor, oramos y deseamos que ningún matrimonio pueda llegar a ese punto, a ese nivel, aun cuando haya habido inmoralidad sexual y aun cuando un no creyente quiera irse, porque entendemos, por ejemplo, en el caso del no creyente, cuando quiera irse, el Señor menciona que nosotros podemos santificar a nuestra pareja. Ellas pueden recibir, cuando significa santificar en 1 Corintios 7, no quiere decir que ella también sea salva, sino que ella también puede ser beneficiaria de las bendiciones de Dios por causa del creyente. Así que nosotros creemos que en toda circunstancia siempre puede haber una restauración y debemos procurar siempre buscar una restauración, ya sea solamente en casos extremos por la necedad de aquel que o ha caído en inmoralidad sexual y quiere seguir en su pecado, o por aquel que no es un creyente y quiere obviamente dejar todo tirado. Que Dios nos ayude a poder siempre fundamentarnos en la dirección correcta, que es obviamente el principio inicial del Señor, que Él no quiere que nadie se separe porque somos llamados a ser una sola carne. ¿De acuerdo? Iglesia, espero que tengan un excelente día, que este video haya sido de enseñanza y espero que puedan dejar su reacción, su comentario allí. ¿Ok?